estamos con toda la información sobre el envío de 3 buques por parte del gobierno de Estados Unidos, específicamente por parte de Donald Trump al Caribe venezolano. Primero, para poder explicarles un poco de la situación que tiene en mucha atención al mundo entero, está bastante claro que este conflicto entre ambos presidentes, entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Venezuela, tiene como origen en que ambos están intentando mostrar su poderío, anunciando por un lado el envío de estos buques destructores y por el lado de Venezuela esta armada de 4 millones de milicianos para poder proteger al país. Esto es algo que ya Nicolás Maduro ha anunciado para poder defenderse de lo que ellos consideran esta ofensiva, este intento de invasión por parte de Estados Unidos. Como sabemos, este conflicto tiene un origen y el origen es que el envío de estos buques forma parte de un plan que tiene el gobierno de Estados Unidos para poder contrarrestar el narcotráfico, porque Trump anteriormente le ha declarado la guerra a los cárteles de narcotráfico latinoamericanos, no solamente de México, sino sobre todo también el cártel de los Soles. Donald Trump considera que Nicolás Maduro es quien lidera ese cártel de narcotráfico. La postura de Trump ha sido bastante confrontacional respecto a este punto. Le ha echado toda la culpa a Nicolás Maduro, a los cárteles de narcotráfico que estaría liderando. Y sobre este caso en particular, incluso distintos representantes de la Casa Blanca, como por ejemplo la portavoz oficial Karoline Leavitt, ha dicho que Estados Unidos está preparando todo su poder para poder atacar a Venezuela y sobre todo atacar el narcotráfico. Entonces, eso lo ha dicho recientemente hace algunos días. Podríamos entender que a partir de esta declaración de la portavoz es que hasta el momento Estados Unidos todavía no ha dado a conocer toda la fuerza que ellos tienen, no ha dado a conocer la ofensiva completa contra Venezuela. Entonces podríamos estar esperándonos quizás una ofensiva un poco más fuerte, pero para poder conversar sobre eso tenemos al experto Víctor Mijares, que es profesor de estudios globales de la Universidad de los Andes de Colombia, para que nos pueda contar un poco más sobre eso. Profesor Mijares, yo quisiera empezar preguntándole que sabemos que el mayor flujo de drogas que llega a Estados Unidos llega por la frontera con México, no necesariamente a través del Pacífico o no necesariamente desde el Caribe venezolano. Entonces, ¿por qué es que Donald Trump tiene esta postura tan confrontacional, particularmente con el personaje de Nicolás Maduro? Bienvenido a Latina Noticias. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, hay muchísimas rutas de narcotráfico. La mayor parte, como sabemos, de la cocaína que se consume en el mundo es producida en muy pocos países. El mayor productor es aquí Colombia, ¿verdad? Pero uno de los corredores más importantes es a través de Venezuela. Ahora bien, esos corredores es, insisto, uno de muchos corredores. Sale también por Guyana, atravesando Venezuela, sale por el Caribe, por supuesto, y sale también por el Pacífico. Y del Pacífico va haciendo también digamos, tránsito de cabotaje hasta que llega a México y de allí, como tú bien dices, tanto por el Pacífico mexicano como por la frontera terrestre pasa la mayor parte. Ahora bien, aquí se combinan dos cosas. Es el narcotráfico, por supuesto, pero también el factor político. Tú acabas de mencionar todo lo que tiene que ver con la rivalidad entre Venezuela y los Estados Unidos y también la ambigüedad en esta relación, porque así como hay en este momento 3 destructores cerca de las aguas territoriales de Venezuela, hay también saliendo de Venezuela tanqueros petroleros, particularmente del petróleo producido por la empresa Chevron. Entonces estamos viendo una ambigüedad muy interesante acá en la relación entre Washington y Caracas. No podemos saber exactamente qué está pasando, pero yo tengo la hipótesis y creo que eso comienza a ser evidente, que dentro de la administración Trump hay distintas fuerzas que están coexistiendo, conviviendo. Por un lado están las fuerzas lideradas por Marco Rubio y por los sectores políticos cubanoamericanos, de latinos, que tienen una base muy importante en la Florida, por supuesto, donde también hay migración venezolana y colombiana. Y por otra parte, los sectores petroleros que han sido siempre muy fieles a Trump. Entonces, en ese sentido, está Trump en dos aguas y claramente tiene que satisfacer a una y a la otra. Y justamente sobre el tema del petróleo, en un inicio quizás ni bien Trump asumió este segundo mandato, podríamos esperar
que iba a tener ciertos alcances con Nicolás Maduro también para poder mantener sus compromisos con el lobby petrolero. ¿Cuál cree usted que fue el punto de quiebre o en qué momento cree usted que fue que decidió ser bastante confrontacional con Nicolás Maduro, particularmente en el tema del narcotráfico? ¿Y qué rol específicamente pudo haber jugado Marco Rubio? Porque sabemos que Marco Rubio, desde sus posiciones anteriores en la política, ha sido bastante firme en contra de no solamente de la migración, sino otros temas relacionados también a Latinoamérica. Sí, efectivamente aquí parece haber un punto de quiebre, parece haber, digamos, la confrontación acaba de pasar, por supuesto, de una fase mucho más centrada en sanciones, en presión diplomática, en este asedio, sobre todo, digamos, de política exterior y económico, y empezamos a ver entonces las primeras señales de la militarización de la confrontación Ujú, con Venezuela en particular. ¿Cuál es el punto de quiebre? Creo que todavía es difícil ujú. identificar cuál fue el momento. Hay una hipótesis que comienza a rodar por allí, yo todavía no le doy demasiado crédito, no porque no crea que sea cierta del todo, ni que la esté descartando, sino porque no tengo la evidencia suficiente como para afirmarlo, pero hay una hipótesis que comienza a hacer carrera diciendo que pues, la reunión entre Trump y Putin en Alaska pudo haber sido también una oportunidad para abrir ciertos caminos de negociación geopolítica entre las dos potencias, tratando cada una de pues, darse algún tipo de blindarse compromisos mutuos en sus propias áreas de influencia. Eso Ujú, todavía no me queda tan claro, no ujú. sabemos exactamente si eso esté pasando. Creo que le han dado muchísimas ventajas, se le ha dado muchísimas prerrogativas al sector petrolero y pareciera que se está tratando también de compensar a ese sector político que es tan importante, insisto yo, desde el punto de vista político y sobre todo electoral para el Partido Republicano. Pero el punto de quiebre en este momento no lo conocemos. Lo que podemos saber es que ya comenzamos a ver las primeras señales de militarización del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Y usted cree que Venezuela se va a dar abasto con todo lo que ha prometido? Porque vemos que ambos líderes están intentando mostrarse poderoso con las bases políticas que cada uno tiene en su país. ¿Usted cree que se va a dar abasto? ¿Qué opinión tiene usted sobre el despliegue de 4 millones de milicianos para proteger a Venezuela? Porque también puede resultar en algo simbólico, ¿no? Porque quizás Maduro quiere dar la idea, quiere dar la imagen de que hay civiles venezolanos que están detrás de él, que están protegiendo a Venezuela en nombre del país, en nombre de la revolución chavista, ¿no? Porque gran parte, por ejemplo, de la base del chavismo es la lealtad que le da las Fuerzas Armadas a su líder. Sí, aquí hay un tema también de fondo que es muy importante tomar en cuenta para fenómenos como este que tienen que ver con conflictos internacionales, con asuntos geopolíticos, y es que la acción de los estados, no necesariamente, acción exterior de los estados, no siempre está relacionado íntegramente a asuntos internacionales, sino también hay muchas de las acciones internacionales o externas que tienen que ver con temas internos. Ya hemos hablado del caso de la administración Trump y cómo tiene que, digamos, responder como a distintos intereses que coexisten dentro de ella. En el caso de Maduro también pasa algo como esto. Hay muchísimos intereses también en juego, hay muchísimos intereses, digamos, de corrupción, de economías ilícitas, pero adicionalmente recordemos algo, estamos a poco más de un año luego de las elecciones que se consideran fraudulentas del 28 de julio de 2024 en Venezuela, en donde los únicos datos que tenemos indican que fue una victoria apabullante de la oposición frente a Nicolás Maduro. En este momento no hay, en ese sentido, digamos, un apoyo masivo de la población a Nicolás Maduro, y esto es algo que, desde luego, uno puede gobernar por la fuerza durante algún tiempo, pero quizás no todo el tiempo, y eso es precisamente algo que puede estarlo, en este momento, hacerlo sentir un poco arrinconado. Hemos visto cómo se ha duplicado hasta llegar a 50 millones de dólares la recompensa por Nicolás Maduro, junto con otros grandes jerarcas del régimen chavista, Ujú. y en este momento pareciera que hay un interés muy en consideración esa Ujú. posibilidad de que efectivamente se dé algún quiebre en el sector, especialmente en los sectores de inteligencia y contrainteligencia, donde yo veo que esta militarización tiene una función más que defensiva de control interno del país.
Sí, o sea, justo también quería, sobre lo que usted menciona, no es la primera vez que Trump toma una medida de enviar estos buques. En el 2020 se hizo algo parecido, ¿cierto? Estamos en plena pandemia de COVID-19, Trump y su administración argumentaban que el mundo entero estaba enfocado en la pandemia, entonces no podríamos dejar espacios para que avancen los cárteles del narcotráfico. Entonces envió estos buques también al Caribe, a la costa venezolana, y fue justo ahí cuando anunció esta recompensa en primera instancia de 15 millones de dólares por Nicolás Maduro. ¿Qué cambia ahora? ¿Cómo ha cambiado la relación entre ambos? ¿No? Porque no es la primera vez que ellos se están encontrando. En 2020, cuando asumió Donald Trump y también estaba Nicolás Maduro en el régimen, es distinto ahora. ¿Y qué vemos también a futuro? Yo creo que aquí lo que es distinto tiene que ver con ciertas declaraciones que hemos visto, por ejemplo, de la portavoz Levitt, ¿verdad? Hablando de algo que tú mencionabas al principio de esta entrevista, que tiene que ver con el uso de la fuerza, digamos, explícitamente hablar del uso de la fuerza en contra de cárteles que están siendo liderados, en este caso, por Nicolás Maduro, de acuerdo a la tesis que maneja el gobierno de los Estados Unidos. Y esta forma, digamos, tan clara, tan directa, de decir, vamos a emplear la fuerza, esta fuerza está orientada precisamente a contener la droga que está saliendo de Venezuela, que está dirigida por un grupo criminal que tiene en su cabeza al jefe de un gran cártel del narcotráfico mundial, que es Nicolás Maduro. Este tipo de declaraciones es, digamos, absolutamente contundente. Adicionalmente, aquella fuerza del año 2020 no tuvo ese nivel de aproximación hacia las costas, ni esa dirección tan clara hacia Venezuela, y tampoco era una fuerza de tarea tan potente como la actual. Esta es una fuerza de tarea potente. Estamos hablando de 3 destructores de la clase Burke que tienen, digamos, misiles Aegis que son, digamos, muy poderosos, aunque Radares no también. son tienen radares, pero no son de largo alcance. Habría Ok. que entrar en aguas territoriales venezolanas para cualquier tipo de operación en este sentido. Y hasta el momento no hemos visto la presencia ni de portaaviones, es decir, no hay poder aéreo que apoye una invasión o una intervención, ni de fuerzas anfibias. Las fuerzas anfibias que se estaban aproximando se devolvieron a su base en Norfolk porque se aproximaba, como sabemos, ¿verdad? El Caribe es territorio de huracanes, se aproximaba y estábamos en una situación de huracanes en este momento, el clima no lo permitía, Sí. pero creo que hay que tener en cuenta, y algo muy interesante para ustedes y, digamos, el público que nos ve, las señales. Hay que tener muy en cuenta esas señales. Cuando empecemos a ver moverse no solamente estos 3 destructores, sino comencemos a tener información del movimiento de, no sé, barcos que tengan capacidad de despliegue anfibio o movilizaciones ya de portaaviones cerca de la zona que puedan llevar adelante, digamos, operaciones de negación del espacio aéreo, allí podríamos estar, digamos, frente a la posibilidad de un tipo de acción ya en tierra. Mientras tanto, pareciera que es una presión, digamos, presión militar, una diplomacia coercitiva muy fuerte, pero donde todavía no está claro que vaya a haber algún tipo de operación en tierra. ¿Y usted cree entonces que es viable una posible invasión, si es que siquiera podemos utilizar el término, hablar de invasión propiamente? Porque usted también todo lo que menciona es una gran dificultad a nivel logístico. ¿Cuánto le va a costar esto a Donald Trump, al gobierno de Estados Unidos, para poder alcanzar y encerrar completamente a Venezuela y a Nicolás Maduro? O sea, ¿hasta qué punto estaría dispuesto a llegar Donald Trump para poder sacar a Maduro del poder, si es que ese siquiera es un objetivo que ellos tienen? Porque quizás solamente es la intimidación, como usted también menciona. Sí, mi primera hipótesis es que esto es intimidación para tratar de conseguir algún tipo de ventaja que todavía no sabemos exactamente cuál puede ser. En todo caso, para una operación de cambio de régimen de esta naturaleza, con esta envergadura, con un país que tiene, el país que tiene las costas más extensas sobre el Caribe, no hace, digamos, no es suficiente simplemente tener fuerza militar en las costas. Aquí hace falta, por supuesto, poder militar masivo, importante. En este momento se ha hablado de incluso la posibilidad de que se desplieguen cerca de la zona unos 4.000 marines, pero en 1989 para invadir Panamá se necesitaron 27.000 marines. Entonces empecemos a ver un poco las Sí. dimensiones de todo esto. Adicionalmente se necesita un régimen legítimo que pueda sustituir al régimen que se quiere derrocar. En este caso también se tiene, porque en todo se apelaría entonces al resultado de las elecciones del año pasado, del 28, con el señor Edmundo González y con María Corina como líder de todo esto. Pero está faltando un factor fundamental. ¿Cuál es el apoyo en tierra? ¿Dónde está el apoyo en tierra? Ese apoyo en tierra pasa acaso por la idea de que
¿Se espera algún tipo de rebelión, levantamiento o fractura de las fuerzas militares en Venezuela? La Fuerza Armada Nacional Bolivariana está en buen estado de salud. El grupo que rodea a Maduro, que es muy cercano a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, está en este momento siendo, o hay sospechas que pueda ser desleal, se pueda mantener en sus posiciones o pueda romper con Maduro. Entonces, Ujú. yo diría que esa pieza, precisamente esa pieza, la del apoyo en tierra, es una pieza muy importante. En cuanto al apoyo popular, pues por supuesto que estamos hablando de una operación de una envergadura tremenda. Estamos Sí. hablando de algo, digamos, enorme. Y un tipo de operaciones, digamos, no, inusual, sobre todo en esta parte del mundo. Ujú. Pero el poder militar lo tiene Estados Unidos. Lo podría hacer, pero por supuesto que tiene que minimizar costos. Y Trump ha, digamos, prometido tantas veces que no se va a involucrar en guerras, digamos, dispendiosas o que generen, digamos, eh, una extensión de conflictos que lleve adelante, digamos, el fin de la vida de soldados americanos. Entonces, en ese sentido, Ujú. seguramente se va a manejar con mucho cuidado y es por eso que esto que estamos viendo en este momento nos muestra algunas señales, pero todavía no tenemos indicadores concretos Sí. de que esto vaya a ser posible, entre otras cosas por los enormes costos que ya conocemos. ¿Y usted considera entonces que es una situación completamente distinta a la de 1989 con lo de Manuel Noriega en Panamá? Porque también la figura de Noriega estaba un poco jugando por ambos lados, ¿no? Estaba por parte de los narcotraficantes, pero por otra parte también brindando información a la inteligencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que sucedió ahí fue que mataron a un soldado estadounidense, entonces ahí se tuvo la decisión más directa de intervención de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahora como usted dice, quizás esto puede ser más que nada intimidatorio, pero aquí también quisiera preguntarle a usted sobre el rol de la comunidad internacional. ¿Cuál es el rol de China, de Rusia, de Irán también en este contexto? Y también a modo regional, ¿no? De México, de Brasil. Hemos visto que hoy el presidente de Paraguay, Santiago Peña, también ha firmado un decreto donde reconoce a Nicolás Maduro como el líder del cártel de los soles. ¿Qué le espera a Nicolás Maduro o quién podría ser su aliado principal? Bueno, empecemos con las grandes potencias y luego nos movemos a la región. En el Sí. caso de las grandes potencias, pues ha habido, hoy finalmente hubo un comunicado por parte de China en donde se habló de, digamos, un rechazo a esta operación militar de los Estados Unidos en el Caribe, pero no más que eso, digamos. Dentro de las posiciones esperadas, por supuesto, me ha llamado mucho la atención un poco la timidez y la tibieza de la posición de Rusia, que Ujú. pudiese ser, digamos, una pieza aquí importante y que le da también como mucho oxígeno a aquella hipótesis en la cual yo todavía no estoy tan seguro de que esto pudo haber sido, digamos, parte de una negociación en donde entra el Donbass y Crimea en Ucrania, pero digamos, eso está por verse. Esas dos potencias son potencias muy importantes para la supervivencia del régimen venezolano. En Irán, pues Irán no, digamos, más allá de posiciones, digamos, abiertas de apoyo, no ha sido tampoco demasiado vocal en este Ujú. sentido. Y estamos viendo entonces que pareciera haber una especie de contención de todas las fuerzas tratando de ver hacia dónde va esto. Por lo que le digo, ellos tienen servicios de inteligencia militar y saben muy bien que esa fuerza que está en este momento en el Caribe no es una fuerza de desembarco. Cuando tenga características de fuerza de desembarco, podríamos empezar a ver entonces declaraciones mucho más fuertes. Y en el caso de América Latina, efectivamente, digamos, un paneo general nos dice que, bueno, la mayor parte de los países, sobre todo con gobiernos de izquierda, han planteado la necesidad de la defensa de la soberanía, del respeto a la soberanía, y esto es, digamos, parte del guión natural, ¿verdad?, de América Latina, que Sí. ha sido un continente siempre muy respetuoso en ese sentido y muy apegado al derecho internacional, pero yo diría que quizás el que tiene la papa caliente más caliente de todas es Gustavo Petro en Colombia, porque Gustavo Petro hasta hace muy poco estuvo negociando con Maduro la posibilidad de lo que ellos llamaron una zona bifronteriza o binacional de paz Ujú. y de prosperidad. Y entonces allí fue duramente criticado porque se decía que no existía una posibilidad real de contribuir en materia de paz, seguridad, con un régimen como el de Nicolás Maduro. Y en este contexto, ¿verdad? Se da la muerte del candidato o precandidato Sí. Miguel Uribe Turbay, digamos, se empiezan a enrarecer las aguas, comienza, digamos, el conflicto territorial diplomático con el Perú por la isla de Santa Rosa, es decir, empieza a enturbiarse la política interna, la política exterior y
antes de las declaraciones del gobierno de los Estados Unidos, Petro afirma que va a apoyar a Venezuela y que debería haber un solo ejército bolivariano entre Colombia y Venezuela. Estas declaraciones fueron Mm. tremendas acá y con los atentados que hubo ayer en Colombia, tanto en Sí. Cali como en Antioquia, comienza a cambiar el discurso. Entonces aquí estamos viendo muchas fuerzas de política interna y política internacional que están interactuando y ya Petro comienza un poco a replegarse de esas posiciones, comienza a hablar de narcoterrorismo, comienza a hablar de, por favor, digamos, colaboren con Colombia en la persecución de estos narcos. Se trata de desmarcarse un poco de la línea Mm. porque está viendo, creo yo, su interpretación es que efectivamente la guerra contra el narcotráfico comienza a militarizarse y militarizarse, digamos, de forma muy pesada. Estamos hablando de destructores con sistemas de misiles, digamos, muy avanzados. Entonces, pareciera que la región y las grandes potencias están viendo esto con atención, pero todavía sin los indicios suficientes como para pensar que vaya a haber operaciones en tierra y por lo tanto están todos quietos en sus bases. ¿Y qué nos dice este enfoque de militarización? Porque finalmente creo que eso es algo que, de la historia de Latinoamérica, creo que este enfoque es algo que está muy presente en distintos países y en distintos gobiernos y sus formas de llevar ciertos conflictos que ocurren dentro de sus territorios. ¿Qué nos dice también la demanda que existe dentro del territorio estadounidense por las drogas? O sea, ¿de qué manera, cuál es la mejor manera de abordar esta problemática sobre los cárteles del narcotráfico? Porque Estados Unidos tiene una muy complicada historia con las drogas, la guerra con las drogas anunciada por Reagan en los 70s, y es algo que viene cargando ahora, su historia con los opioides, ahora con el fentanilo. O sea, este enfoque que le da Trump de la militarización realmente está atacando el problema de fondo. Pues el tema de las drogas es un tema muy complejo que se tiene que atacar, como tú bien sabes, en los dos extremos de la cadena y en el medio de ella. Es decir, se tiene que atacar tanto en la producción como en el consumo, en la cadena de suministro y en la cadena financiera, sobre todo. Tienen que perseguir el dinero. Pero hacer esto implica unos enormes esfuerzos y una enorme inversión de tiempo, energía y dinero Sí. en cuanto a coordinación política y coordinación internacional, coordinación global. Y eso es algo que no está funcionando en este momento. El multilateralismo, por ejemplo, la cooperación internacional está muy decaído. Estamos viendo más bien una tendencia a el bilateralismo y al unilateralismo en el caso de las grandes potencias, con lo cual pues cada una trata de resolver sobre todo la parte que más le afecta de forma directa, sin necesariamente involucrarse o sin necesariamente romper todo el esquema del negocio, que es un negocio obviamente muy lucrativo y enorme, de los negocios más lucrativos del mundo, por supuesto. Sí, justo en Entonces, ese punto quisiera que usted también me pueda ahondar sobre el rol con México, ¿no? Porque al inicio, Donald Trump, antes de tener esta postura contra Nicolás Maduro, la tuvo primero con Claudia Sheinbaum. Entonces creo que el acercamiento que la presidenta de México tuvo ante Donald Trump es completamente distinto. Claro que son situaciones distintas, son relaciones distintas, ¿no? Pero ¿cuál sería también el rol del gobierno de México también en este asunto, como para complementar lo que usted mencionaba? sí, el tema es que México, obviamente, como tú bien dices, forma parte de un esquema distinto. México está dentro de estos tratados de libre comercio de América del Norte, ha tenido sus propios inconvenientes con los Estados Unidos de Trump en materia arancelaria, pero también tiene una larga tradición, digamos, de lidiar con los Estados Unidos. Y creo que Claudia Sheinbaum, en algún momento en esas tensiones arancelarias, digamos, se manejó bastante bien tratando de conseguir, digamos, condiciones que le permitieron, pues, algo que es muy importante para su país, que es una relación dinámica en materia económica y sobre todo con el establecimiento de capacidades productivas norteamericanas y capital estadounidense en el suelo mexicano, y en ese sentido lo ha manejado muy bien. Cuando se le ha solicitado, ella ha mostrado que tiene interés en usar el uso de la, en usar poder militar para combatir los cárteles. Creo que no ha sido suficiente lo que ella ha hecho en ese sentido desde el punto de vista militar, pero diplomáticamente se ha movido bastante bien y ha persuadido a Trump de que efectivamente los esfuerzos que hace son suficientes. En el caso de Maduro, en comparándolo con Venezuela, obviamente hay una historia distinta. Y además hay muchos lobbies jugando en este momento en Washington y en la Florida, en Madrid, tratando obviamente, pero sobre todo en Washington, tratando obviamente, por una parte, algunos tratando de empujar a los Estados Unidos a usar la fuerza
digamos, contundente contra el gobierno de Venezuela y lograr un cambio de régimen, pero hay otras fuerzas también que están Ujú. operando allí y que consideran que cambiar el régimen en Venezuela puede ser no solamente peligroso y costoso, sino que además podría ser poco lucrativo, tomando en consideración que hay empresas norteamericanas que son las que están operando allí y quieren quedarse con el monopolio de la producción petrolera venezolana, sobre todo en un momento en donde Venezuela destruyó su propia industria nacional. Entonces, esas tensiones, insisto, de política internacional y política interna, la vamos a seguir viendo en esto, muy pendientes entonces de los indicadores en cuanto a movimientos de otro tipo de naves y aeronaves en la zona. Por los momentos pareciera Sí. ser un mecanismo de presión militar. Estaremos al tanto entonces, igual que usted, sobre este tema. En los próximos días también vamos a tener novedades sobre los avances de estos 3 buques también en la costa, en el Caribe venezolano, en la costa del Pacífico. Muchas gracias, profesor Mijares, por su tiempo. Nos ha dado una perspectiva bastante completa sobre esta situación entre Venezuela y Estados Unidos. Muchas gracias también a todos los que se han conectado a esta transmisión en vivo. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para poder estar al tanto de este tipo de temas y mucho más en el canal de YouTube de Latina Noticias. Seguiremos al tanto de este posible conflicto, o mejor dicho, estas tensiones entre Donald Trump y Nicolás Maduro. Hasta acá esta transmisión. Muchas gracias a quienes se conectaron y tengan una muy buena tarde.